Listo, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Brandon Lora y en esta ocasión les voy a exponer acerca del condicionamiento clásico de Pavlov. El objetivo de esta exposición es poder entender y comprender la investigación de Pavlov, cómo se dio el comportamiento del mismo y cómo está vinculado con los seres humanos. En esta imagen nosotros podemos apreciar al investigador denominado Iván Pavlov. Listo, entonces para empezar es esencial tener algunos conceptos claros, entre ellos el aprendizaje asociativo, el condicionamiento clásico y elementos que componen el condicionamiento clásico. Entonces, en primer lugar, ¿cómo se define el aprendizaje asociativo? Bueno, en sí, el aprendizaje asociativo es un modelo en el cual se presenta un estímulo y una respuesta. Es decir, que es el proceso mediante el cual el ser humano y otros seres vivos establecen una relación, una vinculación o una asociación. Al mismo tiempo, este aprendizaje supone un cambio en la persona que lo adquiere. Un ejemplo sería del aprendizaje asociativo, la típica alarma que suena por la madrugada, la cual inconscientemente se asocia se asocia el funcionamiento de lo que es la alarma, puesto que nosotros cuando vemos una alarma podemos relacionarla con madrugar o con despertarnos súper temprano. Y también tenemos que el aprendizaje asociativo nos ayuda a adaptarnos a las circunstancias que nos rodean. Y una vez tenido esto en claro, lo que es el aprendizaje asociativo, procederé a explicar lo que es el siguiente tema, el cual se denomina el condicionamiento clásico. ¿O qué es el condicionamiento clásico? Bueno, el condicionamiento clásico se denomina un modelo estímulo-respuesta o aprendizaje por asociaciones. Fue postulado originalmente por el fisiólogo ruso denominado Iván Pavlov, mismo que trata sobre un aprendizaje asociativo para entender de una mejor manera. Y Iván Pavlov era el investigador que les había presentado con anterioridad. Entonces, para ver el funcionamiento del condicionamiento clásico, tenemos la siguiente imagen en donde relacionamos la comida de un perro, una campana y un perrito. Entonces, en esta imagen nosotros dividiremos por cuatro acciones. En la primera acción, nosotros al alimentar a un perrito, nosotros vamos a ver que este perrito va a comenzar a salivar a través de su boca. Listo, esa es nuestra primera acción. Nuestra segunda acción, nosotros, o bueno, el investigador Iván Pablo lo que hizo era em, mover una campana. Movió una campana y en donde observó que el perrito no tenía ninguna respuesta. Entonces, en la tercera opción, lo que hizo fue, sería combinar estos dos elementos, en donde primero le dio, o bueno, primero hizo sonar la campana y seguidamente le dio la comida al perrito. Entonces, en esta ocasión, vio que el perrito ya comenzó a salivar, pero no a causa de la campana, sino a causa de la comida que el investigador le estaba dando. Y como última acción, nosotros, o bueno, el investigador lo que hizo fue simplemente mover la campana y aquí el Iván Pablo vio un comportamiento interesante, puesto que el perrito ya había asociado el movimiento de la campana denotado en la acción número 3 en la acción número 4 en donde vio que el perrito comenzó a salivar a causa simplemente del ruido de la campana y sin la presencia de la comida. Listo. Entonces, ahora pasemos a ver los elementos del condicionamiento clásico, en donde tenemos el estímulo neutro. Este estímulo generalmente no genera la respuesta de interés. Tenemos la función incondicionada, que es una relación mediante la cual un estímulo genera una respuesta particular sin entretenimiento previo. Después tenemos el estímulo incondicionado, la cual genera la respuesta de interés. Después, la respuesta incondicionada, que esta se da cuando se presenta el estímulo incondicionado. Tenemos la respuesta condicionada, la cual se asocia con el estímulo condicionado a través de un entretenimiento particular. Y por último, o bueno, del penúltimo tenemos el estímulo condicionado, el cual se asocia con la aparición de un estímulo incondicionado, es decir, genera la respuesta que está en el procedimiento. Y ahora sí, por último, tenemos la función condicionada, que es la relación que muestra un estímulo con una respuesta que antes solo generaba el estímulo incondicionado.
Y como conclusión de estos elementos en el condicionamiento clásico, tenemos que tanto el aprendizaje asociativo como los elementos del condicionamiento clásico han ayudado a entender una pequeña parte del ser humano, como es el hecho de asociar diversas cosas, tal y como se hizo con el ejemplo de el perrito, el cual nosotros podíamos extrapolar a la raza humana, en donde les habría puesto como ejemplo la alarma, la cual nosotros asociamos como madrugar o con despertarse temprano. Listo, entonces ahora pasemos a ver lo que es el condicionamiento operante. En este son aquellas conductas diseñadas para poder operar en el ambiente con el fin de obtener una recompensa o evitar la misma. En otras palabras, el condicionamiento operante se lo podría definir como el tipo de aprendizaje en el cual las conductas son emitidas. Estas en presencia de algún estímulo obtenido a partir de recompensas y evitar castigos. Además, también tenemos que el responsable de desarrollar el concepto del condicionamiento operante es Skinner en el año de 1953. Listo, ahora pasemos a ver lo que son las consecuencias que fortalecen la conducta. Y aquí tenemos cuatro tipos, en donde se clasifican en dos, se podría decir, puesto que tenemos los reforzamientos y los castigos, los cuales se subdividen en positivos y negativos cada uno. Entonces, primero vamos a ver lo que fortalece la conducta de un individuo, en donde en primera instancia tenemos el refuerzo positivo, el cual se podría definir como un reforzador agradable para poder incrementar la posibilidad de que ocurra una conducta positiva. Después tenemos el refuerzo negativo, el cual trata de retirar un reforzador desagradable y que luego de este se dé la probabilidad de que ocurra una conducta. Listo, entonces ahora pasemos a los tipos de castigo y reforzamiento. En esta instancia tenemos que el castigo sería todo lo contrario de lo que significa el refuerzo, en donde el refuerzo fomenta una respuesta mientras que el castigo disminuye la frecuencia de una conducta. Entonces, por otra parte, también tenemos el castigo por representación, que sucede cuando la aparición de un estímulo después de la conducta disminuye tal conducta. También tenemos el castigo por omisión, el cual disminuye la probabilidad de que una conducta se vuelva a presentar al retirar un estímulo agradable después de que se presente la conducta. Y además también tenemos los programas de reforzamiento, que serían positivos para los seres humanos, se podría decir como un ejemplo aplicado, que sería el continuo, el reforzamiento después de cada respuesta, de intervalo fijo, el reforzamiento después de un periodo establecido, de intervalo variable, que es el reforzamiento después de periodos variables, de razón fija, que es el reforzamiento después de un número fijo de respuestas, y de razón variable, que es el razonamiento después de un número variable de respuestas. Listo, y entonces nosotros como conclusión tendríamos que el condicionamiento operante se basa en el aprendizaje de una conducta dependiendo de la probabilidad de una consecuencia esperada. Además, también sabemos que dicho condicionamiento se fundamenta, perdón, en los reforzadores, los cuales son positivos y negativos, y los castigos, los cuales que también se subclasifican en positivos y negativos, tal y como se había aludido con anterioridad. Y además también tenemos que ese tema puede ser un tema aplicable a lo que es el aprendizaje, o bueno, la enseñanza y aprendizaje dentro de las escuelas, instituciones o universidades, puesto que a través de estos métodos nosotros podríamos reforzar lo que es el aprendizaje dentro de esas instituciones. Y eso sería todo por mi parte. Aquí tengo la bibliografía de donde había sacado las definiciones de este tema. Y con esto me despido. Muchas gracias.